están? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en esta edición de Agenda Económica PM por las pantallas de CNN Chile. Arrancamos esta edición de día martes 10 de febrero comentando lo que ha sido este nuevo anuncio por parte del gobierno en relación a la nueva alza en las tarifas eléctricas. Esto por el concepto de la deuda que se mantiene aún con las empresas distribuidoras, todo a raíz del proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez nos cuenta de cuánto sería esta alza y también parte de un subsidio que al menos ha propuesto el Ejecutivo para hacer frente a esta situación. Pasemos a revisar más en el siguiente informe. Vuelven las alzas en las cuentas de la luz, y es que si bien ya se avanzó en saldar las deudas con las generadoras por el congelamiento de las tarifas eléctricas, en las devoluciones por los errores de cálculos y con las transmisoras, todavía quedan pagos pendientes a las empresas distribuidoras. Para eso, el gobierno propone un alza en las cuentas de la luz de 1.450 pesos por mes para un hogar promedio, a lo largo de 4 años, que comenzaría a aplicarse en abril. A través de un proyecto de ley que establezca un cargo único, esto que significa que todos los chilenos van a pagar lo mismo, por supuesto dependiendo del nivel de consumo. Hemos hablado de 1.450 pesos, eso es el incremento en la tarifa de un hogar promedio. Pero claro, los que consumen menos van a pagar menos, los que consumen más van a pagar más. Este proceso comenzará en abril de 2026 y será implementado en 48 cuotas mensuales en función de la deuda que tiene cada cliente, tal como señala la ley vigente. Según la estimación del gobierno, las obligaciones con las distribuidoras ascienden a 860 millones de dólares y representan cerca del 11% de la deuda total, menor a lo que se tuvo que devolver a las generadoras en su momento. Las tarifas de distribución tuvieron un retraso administrativo, producto de un proceso que se dilató por mucho más tiempo que lo normal, y también el último examen de legalidad que realiza la Contraloría recién se obtuvo en mayo del año 2025. Durante todo el periodo transcurrido, que son varios años, no se pudieron aplicar las tarifas correctas. Todo esto hace acumular una deuda que supera los 800 millones de dólares. Pero además, el proyecto que busca impulsar el gobierno incluye un subsidio al 40% más vulnerable del registro social de hogares, para que esas familias no tengan que pagar el alza en las tarifas. Esperemos que el gobierno sea capaz de plantear una salida razonable y sensata, que no trate de dejar un proyecto que tenga más tintes ideológicos que técnicos para heredarle un problema al próximo gobierno, tal como lo hicieron con el anterior proyecto sobre estabilización tarifaria, sobre subsidio eléctrico que dejó el exministro Pardo. Las compensaciones que se empezaron a recibir en enero de 2.000 pesos ahora resulta que quedan totalmente diluidas con esta alza anunciada de 1.450 pesos por mes y por 4 años. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué la autoridad regulatoria, la Comisión Nacional de Energía y el propio Ministerio no comunicaron este decreto cuando podían haberlo hecho en estos 4 años? Los expertos, si bien valoran que se sincere la deuda, tienen reparos sobre la fórmula que plantea el gobierno. Si efectivamente se utilizan recursos del Estado para cubrir esta cuota fija de los usuarios vulnerables, en estricto rigor significa que el Estado va a estar asumiendo o financiando parte de la deuda de aquellos usuarios que sí tienen capacidad de pago. El Ejecutivo, sin embargo, ha sostenido que este subsidio no tendría un impacto relevante en las cuentas fiscales, ya que el financiamiento es inferior a lo que el Estado va a recaudar por el incremento tarifario. Una propuesta que tendrá que evaluar la próxima ministra de Energía, Jimena Rincón. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto de ley que se ha anunciado por parte del gobierno, que aún está en ejercicio y que termina su mandato el 11 de marzo. Fue lo que comentó la futura ministra, que esta jornada se reunió con el actual titular de la cartera para abordar el traspaso de funciones de cara al cambio de mando presidencial. Lo cierto es que el futuro de esta propuesta dependerá de la próxima administración. Vamos a cambiar de tema y vamos a revisar parte de algunas noticias vinculadas al mundo de las empresas, porque durante esta jornada conocimos que se concretó la venta de Telefónica Chile. Finalmente Telefónica España ya venía anunciando hace un par de meses atrás que está pensando en retirar sus operaciones, al menos de Hispanoamérica, es lo que se conocía. Y hoy se conoció precisamente que Telefónica España finalmente concretó durante esta jornada la venta del 100% de las operaciones que mantenía en nuestro país, traspasándoselas a la empresa francesa NJJ y también a la teleoperadora Millicom por un monto que asciende a los 1.215 millones de dólares.
Todo esto, como ya se los mencionaba, se da en el contexto de la retirada de la firma de Hispanoamérica. Esto de acuerdo también a lo que declararon desde la empresa por allá por noviembre del año 2025, para enfocarse más en sus mercados claves en países como por ejemplo Brasil, España, Reino Unido y también Alemania. La transacción consideró un pago en efectivo de 50 millones de dólares al cierre de esta operación y otro pago que se realizará de forma posterior de 340 millones de dólares, que va a ser cubierto considerando los resultados financieros de Telefónica Chile. A eso también se suma que adicionalmente se agregó un pago de 150 millones de dólares, el que va a estar condicionado a eventualidades en el mercado de telecomunicaciones de nuestro país. El diario financiero recogía durante esta jornada algunas declaraciones del CEO de Millicom, que es Marcelo Benítez, que señalaba que Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Y él decía entonces que se van a comprometer a aplicar la estrategia operativa y también a invertir con disciplina para apoyar el desarrollo digital de Chile. Les cuento también sobre el precio del dólar, que ha venido mostrando una tendencia a la baja ya hace un par de jornadas y de hecho está bastante cerca de los 850 pesos, un nivel que no se veía desde fines del año 2023 aproximadamente. ¿Cuáles son los factores detrás de esta baja y qué es lo que podemos esperar también para las próximas jornadas? Lo revisamos en el análisis que realizaron desde Admirals. Para que este piso se pueda romper de forma sostenida hacia abajo, se necesita una combinación clara. Un cobre que siga firme. Recordemos que en los últimos meses el precio del cobre acumula alzas cercanas al 20% y al mismo tiempo un dólar internacional más débil. Y en ese sentido, el dólar index ha caído alrededor de un 5% en el mismo periodo, lo que ha favorecido a monedas emergentes como el peso chileno. Además, el mercado ya comienza a anticipar el cambio de gobierno que se concretará en marzo y en ese proceso suele venir acompañado de mayor cautela por parte de los inversionistas y las empresas, elevando la demanda por cobertura cambiaria. Mientras el cobre se mantenga alto y el dólar global presionado, el peso puede seguir fuerte, pero estos niveles, en torno a los 850 pesos por dólar, son exigentes y cualquier sorpresa externa o local puede abrir espacio para un rebote en el dólar. Otro número que también ha bajado es el valor de las tasas hipotecarias promedio, al menos también en lo que revisábamos en la edición de este lunes de Agenda Económica y también lo que revisaba nuestra compañera Pilar Gutiérrez en la edición AM de Agenda Económica con la entrevista que realizó también al director general de TINSA en relación a este fenómeno. Ahí también se le consultó y se refirió también el vocero de esta institución si es que el subsidio al dividendo ha tenido algún tipo de efecto también en aquello, en esta baja, o cómo se podría interpretar también parte de las influencias que ha tenido esa medida. Pasemos a revisar a continuación parte de sus declaraciones. Ha generado un movimiento importante de gente que andaba buscando vivienda, que se ha movido a ese segmento. O sea, antes podrían haber estado buscando vivienda nueva o usada. Sin embargo, hoy día se están focalizando en viviendas nuevas que tienen que estar en entrega inmediata porque estas generan un crédito por debajo de las 4.000 UF. Y el subsidio en rigor lo que hace es que entrega una garantía estatal aparte del crédito. Si parte del crédito viene con garantía, esto también le permite a los bancos hacer provisiones más bajas sobre los créditos otorgados. Las provisiones son como el dinero que yo dejo guardado en negativo, expresado en mis estados financieros, que yo lo dejo ahí guardado. Hoy día los bancos, ese fondo que dejan guardado, que no pueden utilizar en otra cosa, es más bajo porque una parte está garantizada por el Estado. Por lo tanto, sigue habiendo más dinero disponible en lo financiero para yo poder otorgar más crédito. Hacemos la pausa acá en Agenda Económica, pero quédese porque al regreso tenemos más informaciones acá en CNN Chile. Estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema del cual también se ha hablado bastante en el último periodo, en particular por los procesos eleccionarios que hemos vivido acá en nuestro país, que desde el 2020 a la fecha han sido alrededor
de 15 procesos eleccionarios. Hay que recordar que entre medio también tuvimos la discusión en torno al plebiscito, también la primera y segunda vuelta del año 2025, por nombrar algunos. Y cómo estos procesos, o más bien los feriados asociados a estas elecciones, han afectado al sector del comercio en relación a las cifras que han dejado de percibir, es parte del tema que vamos a abordar en la siguiente conversación con María Teresa Vial. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que nos acompaña acá en Agenda Económica. Muchas gracias, María Teresa, por esta conversación. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, partir primero por las cifras que ustedes manejan, María Teresa. Sabemos que hay una especie de balance que se realiza en los últimos 6 años, pero para partir también tenemos los datos un poco más frescos de lo que fue el periodo del año 2025, que tuvo elecciones primarias por una parte, luego la primera y segunda vuelta, como ya lo comentábamos. Cuéntenos un poco sobre las cifras que ustedes manejan, al menos de esos procesos. Sí, la verdad es que la caída en las ventas es muy importante y se explica también por el periodo de tiempo en que se producen las elecciones. Y en ese sentido, por ejemplo, la segunda vuelta electoral, 2 domingos antes de Navidad, es un periodo que es muy intensivo en la venta del comercio y ahí se produjo una caída de 84 millones de dólares en la segunda vuelta, 43% nominal de caída respecto de un domingo similar del año 2024, y la primera vuelta 61 millones de dólares. Y esto es muy relevante no solamente por la pérdida económica para el comercio, sino también y particularmente por las personas, porque tenemos que recordar que el comercio es de las actividades que más empleo producen. Casi el 20% del empleo que se produce en nuestro país tiene relación con el comercio. Y por lo tanto esas personas tenemos que cuidarlas muchísimo. Tenemos que pensar que muchas personas que trabajamos en el comercio tienen también un componente variable en su remuneración mensual, y ese variable es realmente muy importante en estas fechas que son, por ejemplo, en Navidad, cercano a el Día de la Madre y fechas particulares. Pero nosotros calculamos que en las últimas elecciones presidenciales el impacto de baja de ese variable fue alrededor de un 27%, y eso es muy importante cuando estamos hablando de personas que están con dificultades para llegar a final de mes con su remuneración. Entonces eso es muy relevante. Y si me permite, también es también muy relevante para las personas que están buscando empleo. Tenemos tasas de desempleo por sobre el 8%, tenemos informalidad del 24%, y en esas fechas también se requiere para el comercio contratar más personas. Si no se nos permite abrir, si no se permite abrir a la gran mayoría del comercio, al 80% del comercio, se pierden también oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y para mujeres que muchas veces no pueden trabajar el mes corrido, pero sí tienen disponibilidad para trabajo en fechas particulares en que, haciendo un esfuerzo enorme, lo sabemos, las personas pueden tener un financiamiento, por ejemplo, los estudiantes para sus estudios o para sus vacaciones, y los dejamos sin esa posibilidad. La verdad es que no tiene sentido alguno. Y finalmente también para las familias, porque teniendo el voto obligatorio, las familias, las personas vamos a votar, y después tenemos derecho también a disfrutar de un ocio, de un tiempo en familia en lugares que habitualmente son más seguros que los espacios públicos, como son, por ejemplo, los centros comerciales. María Teresa, ¿qué ocurre también con otro tipo de efectos? Porque acá usted me menciona los que quizás son más directos en las ventas propiamente tal, también en las comisiones que dejan de percibir, por ejemplo, los vendedores, sobre todo en épocas importantes de fiestas como lo son la Navidad. De hecho, la segunda vuelta presidencial fue una semana antes de la Navidad, y ustedes también en su momento alertaron sobre aquello. Pero también hay otros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento, en esas fechas particularmente, del comercio informal o de las ventas precisamente asociadas al comercio informal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mire, hay una creencia en general de que esas ventas en esas fechas no se pierden, sino que se desplazan. Y nosotros tenemos, la verdad, data que certifica que esa venta no se desplaza, se pierde. Y parte de esa pérdida va al comercio informal. Nosotros tenemos un cálculo que en la segunda vuelta alrededor de 30 millones de dólares
fueron al comercio informal porque las personas habitualmente o muchas de ellas no tienen tiempo después para poder tener el espacio de ir a hacer esa compra que era necesario hacer y por lo tanto esa venta se pierde y se da un impulso que nadie quiere, por supuesto, al comercio informal que se toma los espacios y al tomarse los espacios también tenemos sensaciones de inseguridad porque son reales, bastante mayores. Nosotros tenemos estudios que señalan que en los espacios en que está tomado por el comercio informal, por el comercio ilegal, las personas sienten que en un 80% se sienten más inseguras y por lo tanto también tenemos, ya que el tema de seguridad es un tema tan relevante en nuestro país ahora, también esto perjudica la seguridad de las personas y eso es muy relevante también. Nosotros como país además tuvimos una experiencia, no sé si recuerdan, en octubre, 26 y 27 de octubre, que tuvimos una elección en 2 días por el tamaño de la papeleta, que era como una sábana gigantesca, se decidió hacer la elección en 2 días. El día sábado fueron las municipales, los gobernadores, no sé si recuerda, pero el día sábado fue sin restricciones al comercio y votó la gran mayoría de las personas en 15 regiones, votaron más personas el día sábado y el día domingo con restricciones votó menos gente y la verdad es que volvimos a perder venta y volvimos a perder oportunidades laborales para las personas y oportunidades de ocio también para las familias. Entonces, no tiene razón de ser esta restricción, María Teresa. que se entiende en su origen cuando no teníamos voto obligatorio, pero ahora que tenemos voto obligatorio, la verdad es que no tiene razón de ser, perdón. No hay problema. María Teresa, para totalizar entonces, en este cálculo que ustedes realizan en torno a los últimos años, las cifras ascenderían entonces a cerca de 900 millones de dólares la pérdida, completamente. O sea, 892 millones de dólares para ser exacta, que es una pérdida que creemos que este país no puede darse el lujo de tener, sobre todo cuando no existen razones suficientes para restringir la libertad de las personas de trabajo, la libertad también para ejercer una acción económica, ni la libertad de las personas para poder ir. Y entendemos también, por supuesto, que los trabajadores del comercio también tienen que tener, por supuesto, todas las garantías para poder ejercer ese derecho a voto y por eso la normativa se refiere a que las personas tengan que tener al menos 3 horas para ejercer su derecho a voto y además, por supuesto, que si sale sorteado para ejercer alguna labor que requiere que esté todo el día en la elección, por ejemplo, ahí ese permiso tiene que ser también dado por el empleador y, por supuesto, no descontado de su remuneración porque es un servicio que es un servicio para el país. Sí. De todas maneras, María Teresa, quería llevarla ahora al tema de este proyecto de ley que se está discutiendo. Bueno, al menos el último avance que tuvo antes del receso legislativo es que la Comisión de Gobierno Interior aprobó precisamente este proyecto que busca eliminar el cierre obligatorio al menos de ciertos tipos de comercio dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, los centros comerciales. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene para el resto del desarrollo de este proyecto? En marzo se quedó de ingresar algunas indicaciones, de revisar. ¿Ustedes han participado de esa discusión y cómo la ven? Sí, hemos participado muy activamente de ese proyecto, que es un proyecto que creemos que va en la línea correcta y que lo necesitamos y esperamos que avance porque estamos en un periodo en que no vamos a tener elecciones y por lo tanto creemos que hay espacio también para analizar la data tanto nacional de este mismo elección que le comentaba en 2 días, como la data internacional y para poder comprobar que no existe ninguna razón para seguir estableciendo esta restricción que afecta al 80% del comercio para elecciones y que más bien necesitamos el impulso también al empleo, el impulso a que las personas puedan generar los recursos que necesitan y para eso es necesario aprobar este proyecto de ley. Estamos, por supuesto, a través de la ley del lobby hablando con todas las autoridades y con parlamentarios llevando la data que demuestra la necesidad de la aprobación de este proyecto. Bueno, de todas maneras vamos a quedar también atentos, por cierto, al desarrollo de esa iniciativa que va seguramente a retomarse en marzo una vez que ya termine también el proceso, el receso más bien legislativo. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Agenda Económica.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta entrevista damos fin a la edición del día de hoy de Agenda Económica, pero quédese con nosotros porque acá en CNN continúan las informaciones. Que esté muy bien.